Bueno, Juana, perdóname, sí, vos me estabas preguntando algo y se cortó. No, le decía que se iba a cortar, que había que... Ah, perdón. Sí, gracias por avisar. Bueno, entonces, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de este tema el aspecto subjetivo, ¿no es cierto?, que tiene cada ley o cada norma dentro de la vida institucional. Y la cuestión es muchas veces decir, bueno, ¿cómo combinamos, ¿no? ¿Cómo concertamos? Y el tema es tratar de que la ley, digamos, tenga un carácter, a ver, universal para todos los miembros de la institución, ¿sí? Las autoras hablan recuerdan que refiere a los integrantes de la institución como actores. ¿Por qué actores? Porque justamente tienen una participación activa, ¿sí? Tienen un protagonismo, tienen un rol, cada uno, un rol determinado, y ello implica justamente con más razón la presencia de leyes y reglas y normas. Es decir, por ejemplo, imaginemos una obra de teatro. En una obra de teatro no todos van a hacer el mismo papel y van a tener el mismo texto. Acá ocurre exactamente lo mismo. Es decir, hay que limitar, hay que marcar, ¿sí? Y esto es necesario porque muchas veces hay como que recalcar un poco la ley o la norma para cada uno de los integrantes. ¿Por qué? Porque la idea es, ¿no es cierto?, evitar un poco las confusiones dentro de las instituciones y que cada uno, digamos, quiera imponer una cierta idea o una cierta cuestión, ¿sí? Por eso decimos que las leyes y las normas tienen... Profe. Sí, sí, ¿quién me habla? Yo le quería hacer una consulta, Valeria. ¿Estas leyes y normas están plasmadas por escrito o simplemente se le dice de manera oral como un consensuado? Bien, está muy buena tu pregunta, Valeria. Sí, es cierto. Lo general es que estas leyes estén escritas, ¿sí? Por ejemplo, una institución tiene estatutos o reglamentos, ¿eh? Hablamos ahora exclusivamente de una institución educativa, hay una normativa que guía el funcionamiento. El problema cuando hablamos de cuestiones, a ver, que son concertadas dentro de las instituciones. Que ahí sí, voy a lo que pregunta Valeria, ahí sí muchas veces son cuestiones como reglas no escritas, ¿no? Es decir, acá se supone que en esta escuela no se puede hacer esto. ¿Dónde dice? Es decir, para que una norma cobre importancia, ¿sí? Primero tiene que recortarse o recostarse sobre la ley escrita, ¿sí? Es decir, yo puedo poner una norma determinada para mi institución, pero esa norma determinada que yo pienso para mi institución tiene que estar basada en una normativa, ¿sí? Es decir, yo no la puedo sacar de la galera o porque a mí se me ocurre, o porque a mí me gusta, o porque yo creo que es lo mejor. No, a ver, tiene que haber una fundamentación, ¿sí? Profe, Porque, sí. Cuando habla de esto se refiere al contrato fundacional, el que es ¿Quién el me mismo habla? para Perdón. todos. Torales. Ah, Torales. Tiene que ver con eso, sí, exactamente. ¿Te Depende acordás del cuando estilo hablábamos de contratos, ¿no? Y de contratos laborales, contratos didácticos. Bueno, esos contratos implica el hecho de establecer normas para la vida institucional.
¿sí? Depende del estilo de la institución que lo adapte Tal a cual, tal actores. cual, tal cual. Es decir, la institución lo tiene que adaptar y para que una normativa sea tal, justamente tiene que basarse en una normativa oficial, digamos, que dé, a ver, de respaldo a esa norma, ¿sí? Por ejemplo, se presenta un conflicto dentro de una institución y, no sé, por ejemplo, en una escuela primaria en donde las maestras especiales se dice que tienen que ir a cuidar el patio. Y ahí, porque un día se le ocurrió a la directora, ¿sí? Bueno, cualquier maestra te puede venir a decir, bueno, a ver, ¿dónde dice? Maestra especial, ¿no? Estamos hablando. ¿Dónde dice que yo tengo que ir a cuidar el patio? ¿Sí? Entonces, ahí estamos, ahí ya, a ver, tenemos un primer choque. ¿Sí? Por eso digo que, a ver, como le decía Valeria, puede haber a veces disposiciones dentro de la institución como que quedan así como no escritas, pero cada disposición que toma la institución tiene que tener un respaldo en la normativa oficial. Si no, no podemos delirar con cualquier cosa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, a ver, pasa esto que después vienen los reclamos, es decir, ¿de dónde saco que a mí me corresponde, no sé, quedarme después de clase para atender a los padres? ¿Sí? Eso es una cuestión tuya, es una cuestión, a ver, que la concertamos o que la impone la institución. ¿Sí? Pero no dice. ¿Sí? Claro, por eso a eso me refería, que uno por ahí le impone una ley o una norma a alguien de manera oral, sin que esté escrito Exacto, en ningún lado, y capaz que pasa medio año y la persona se olvidó, o tal lo toma de cual. excusa de que se olvidó, que nunca se lo dijo, y Y demás. ¿sabés qué pasa, Valeria? Que es muy discutible. Vos se la podés pelear porque vos decís, bueno, está bien, pero a ver, ¿en qué se fundamenta usted para decir que yo me tengo que, no sé, que tengo que quedarme después de hora para atender a los padres? ¿Dónde se fundamenta usted para decirme que yo tengo que cuidar los recreos y que no tengo recreo? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Pero ahí Es entra en muy, no, juego, es muy profe, discutible. Sí, ahí entra en juego lo que es el currículum oculto, el nulo. Tiene mucho que ver con eso, el manejo. bien. ¿Te acordás cuando hablábamos del currículum como organizador? Claro. Es decir, justamente esto, cuando yo digo de que una ley o una norma tiene que estar respaldada por una normativa oficial, me refiero a esto, es decir, yo puedo agregar lo que a mí se me ocurre en una institución, pero eso que a mí se me ocurre tiene que tener un respaldo o un asiento dentro de la normativa oficial. ¿Te acordás cuando hablábamos del currículum como currículum organizador, ¿no? Que se toma como guía, como referencia, pero no es la Biblia o inmodificable. O sea, es una cuestión que nos sirve, sí, como base, pero después yo voy a cargar dentro de mi institución todas las normativas que a mí se me ocurren que son pertinentes, ¿sí? Pero que tienen que ser pertinentes, pero tienen que ser también con un fundamento. O sea, yo no puedo inventar cualquier cosa, ¿sí? Qué sé yo, decirle, bueno, las maestras ahora tienen que venir con, no sé, guardapolvo rosa y verde. ¿Y dónde di? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se decide unilateralmente eso? ¿Dónde dice? ¿Sí? O sea, Profe, sí, ¿puede sí, pasar Carolina. que a veces estas normas o reglas estén tan... Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto, perfecto. Estaba pensando que por ahí estas reglas o normas están tan por debajo, implícitamente tan arraigadas, que es como más fuerte que por ahí la norma que pueda estar reglamentada o con fundamentación. ¿Puede ser así? Puede ser, a veces lo que pasa es que hay veces que hay disposiciones o normas que también tienen que ver mucho con la personalidad de cada uno de los integrantes de la institución. Es decir,
un director que de repente impone una cosa que, a ver, en definitiva tiene que ver con el estilo de gestión, ¿sí? Es decir, un estilo de gestión donde no hay lugar a la participación, o sea, de repente nadie se va a atrever a cuestionarlo, ¿sí? Es decir, esto de no discutas o no cuestiones porque te van a marcar, ¿sí? O porque te vas a tener problemas, y ese directivo o esa persona que impone una ley, obviamente tiene que tener un respaldo. ¿Cuál sería su Profesor, respaldo? Muchos años profesor, de... Sí, Ay, no, también otra vez me vuelvo a salir. sí, Urenia, sí, decime. puede ser también que hay muchos docentes que trabajan en otras escuelas y vienen con una subjetividad distinta a estas escuelas, en donde también esa es una cuestión, también Sí, esa es una cuestión que interviene, ¿no? En exactamente. un Bueno, espacio. lo que dice Urenia nos adelantamos un poquito, pero tiene que ver, por ejemplo, con la fuente de conflictos. Lo que plantea ella, el tema de la subjetividad y el hecho de trasladar de repente un modelo de otra institución, hace que surjan los conflictos dentro de la institución. ¿Sí? Por eso pasa muchas veces, por ejemplo, que el docente que trabaja en el Estado, muchas veces en las escuelas privadas, como que nunca termina de adaptarse, ¿sí? Hay gente que te dice, yo me quedo en el Estado, yo al privado no te trabajo ni loco, ¿sí? Está bien, son opciones, pero Pero es muy subjetivo el privado. no, desde ya, es cierto, porque hay privados que no pasa nada y hay privados que te hacen marcar el paso a lo loco, ¿sí? Hay privados que de repente, porque, a ver, ¿qué pasa con el tema del privado? El privado lo que va a hacer es requerir un grado, o va sí, requerir un grado de participación muy alto en muchos casos, ¿no? Y que muchas veces después vienen los reclamos cuando uno no se compromete, ¿sí? Es decir, no, vos no te pones la camiseta del colegio, vos no participás. No, y no participo a lo mejor porque no tengo ganas, porque no me corresponde, porque no es no es mi forma de trabajar, ¿no? Pero a veces pasa esto, es decir, y sobre todo muchas veces este tipo de reclamos viene de gente que tiene muchos años en la institución, ¿sí? Que te dicen, bueno, mira, yo hace 30 años que trabajo acá y no, mirá, las cosas se hacen así, perdón, ¿y vos quién sos? O sea, este tema, ¿sí? Es un tema muy sensible. ¿Por qué digo que es muy sensible? Porque muchas veces, inclusive esta gente que tiene muchos años de andado dentro de una institución, es como que tienen carta blanca para hacer lo que quieren o para hacer lo que más les conviene y como que tienen un respaldo dentro de Profe, la vida institucional, ¿sí? eso generalmente pasa cuando hay un cambio de gestión, cuando se van cambiando las gestiones, o sea, cuando van viniendo, cuando cambia el directivo, cuando renuncia, por ejemplo, en el caso del colegio donde yo trabajo, cuando hay un cambio de representación legal. Y sí, Eh, cada nada, el cambio, ejemplo a que ver, tuvimos el otro día. cada cambio implica también una nueva forma de trabajar y por ende un nuevo paquete de leyes y normas, porque cada uno va a venir con una determinada normativa o una determinada manera de trabajar. Hay cosas que la va a mantener y hay cosas que no, ¿sí? Y a veces, ese tema, ¿sí? De ver, ¿no es cierto?, cómo nos posicionamos frente a los cambios, ¿no? No es un tema menor, porque a veces hay gente que no se adapta a los cambios, ¿sí? O sea, yo he visto, por ejemplo,
en algunas escuelas que le dicen al director anterior, le pone fulano, volvé que te perdonamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa esto, porque a veces hay gente que no se adapta, hay gente que está cómoda con una determinada forma de trabajar y, y que de repente se resiste frente a determinados cambios, ¿sí? Pero bueno, la gestión, ¿sí? Justamente tiene esa capacidad de establecer su propia normativa en el trabajo institucional. ¿Mm? Que después, digamos, vemos cómo establecemos esa normativa, es otra historia. Es decir, esto que hablábamos al principio, ¿no? ¿Lo establecemos por consenso o lo establecemos en una forma, digamos, unilateral y autoritaria? ¿Sí? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo pensamos las leyes, ¿no? O las normas? Por ejemplo, cuando fue el tema de la constitución de los acuerdos de los consejos de convivencia, fue todo un tema porque se dio participación a los padres, participación a los alumnos, que está bueno, pero el tema es que también muchas veces al abundar tantas opiniones, lo que hace es como que de repente como que se diluía un poco la idea principal a lo que se quería llegar. Entonces, la cuestión pasaba por pensar de decir, bueno, ¿cómo establecemos esas leyes y esas normas? ¿Sí? Por eso la cuestión acá fundamental es que decimos que las leyes y normas tienen zonas de incertidumbre y zonas de incertidumbre. Es decir, cuando hablamos de zonas de certidumbre, ¿sí? Hablamos de que sabemos hasta dónde podemos llegar con la ley y en qué situaciones se puede aplicar esa ley o esa norma, ¿sí? Cuando ya estamos seguros, Es ¿no? más Es de decir, carácter objetivo, ¿no? exacto, es decir, cuando decimos, bueno, tenemos una normativa que nos dice que, track, yo puedo proceder de esta forma, ¿sí? En cambio, cuando uno, digamos, no tiene esa seguridad porque es una situación que de repente a uno se le presentó como rara o como para ver a ver cómo aplicamos frente a esto, ahí hablamos de zonas de incertidumbre, es decir, aspectos de la vida institucional que no son contemplados por las leyes o las normas y que de repente es necesario a veces rever. Sencillamente, es decir, a veces pasa de, por ejemplo, a veces, no sé, pasa en la vida institucional, decir, bueno, ¿cómo procedemos? No sé. Por ejemplo, en las escuelas con el famoso UPD o el famoso desfile de fin de curso. ¿Cómo procedemos? O sea, ¿hay una normativa? ¿Hay algo escrito? ¿Hay algo que...? No, ¿por qué? Porque cada situación y cada grupo va a trabajar de manera distinta. Están los que hacen un poco de ruido y se fueron, y están los que te dieron vuelta a la escuela. O los que tenés que correr más o menos hasta la estación de Quilmes, los que se quedaron un ratito en la puerta y se fueron, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que de repente necesitan a veces decir, bueno, ¿cómo nos paramos, ¿no? Frente a esto, requieren a veces ciertos ajustes. ¿Por qué? Porque hay zonas de incertidumbre, es decir, aspectos de la ley que de repente quedaron sin cubrir, ¿sí? Con lo cual, a veces es importante también esto de rever, ¿no? O ir viendo las leyes y las normas dentro de la institución y debatiéndolo constantemente. Y por eso lo importante del cambio dentro de las instituciones. Es decir, si no tenemos esa capacidad o esa apertura como para pensar un cambio dentro de las instituciones, no hay posibilidad tampoco de modificación de ningún tipo de la norma o de
o de las reglas, ¿sí? Es decir, el hecho importante, ¿sí? Y que también tiene peso un poco en decir, bueno, cómo surgen las leyes y las normas y cómo aplicamos esto, es el concepto de poder. ¿Mm? El poder, ¿por qué decimos que está muy de la mano con lo que tiene que ver con la ley o la norma? Porque la ley o la norma muchas veces va a ser el instrumento, ¿sí?, para poder, valga la redundancia, imponer una cuota de poder o imponer cierta voluntad. Acá hablamos con poder. Poder lo definimos varias veces, ¿no? Habíamos hablado de la capacidad de imponer una cierta voluntad o una cierta idea. ¿Mm? Y eso tiene que ver con la normativa. ¿Por qué? Porque es el que manda, ¿sí?, el que ejerce una función directiva, lo que va a tratar es justamente de que esa normativa cumpla con esa idea o esa voluntad que yo quiero imponer para mi institución. ¿Sí? El tema es decir, bueno, ¿cómo después los demás se adaptan a esa idea? ¿Sí? Muchas veces, para poder consensuar una norma, es necesario, esto que hablábamos recién cuando hablábamos de negociación, es necesario tener una cuota de cesión del poder. Profe, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Le hago una consulta? Sí, ¿cómo no? Con respecto a lo que está hablando, en el caso que haya un cambio de directivo y suponiendo que es una persona joven y con ideas nuevas, por ejemplo, Sí. y la mayoría de los otros directivos o gente con muchos años en la institución tiene, no sé, otros pensamientos o la intención de quedarse como están. ¿Usted recomienda intentar hacer un cambio o ya darse por vencido porque no se va a lograr porque son la mayoría de ese tipo de pensamiento? Mirá, yo creo que el cambio hay que intentarlo. Sí, Aunque sepas que no lo vas a lograr porque son más personas. Y sí, yo creo que uno, Pero, mirá, profe, sí. ahí no interviene el uso del poder que tiene esa persona que llega nueva a la institución. Bueno, eso quería, ahí le contesto a Lascano. Exacto. Tiene que ver un poco lo que dice Torales, es decir, yo tengo que tener esa capacidad de poder lograr imponer una idea, o por lo menos tengo que tener la voluntad de hacer algún tipo de cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no puedo hacer ningún tipo de cambio dentro de mi institución, es como que no tengo tampoco poder. Es decir, no es lo mismo poder que autoridad. Atenti con eso. ¿Sí? Es decir, yo puedo ser el director, pero si no puedo cambiar nada y todo el resto va a imponer su voluntad por sobre lo que yo decida, ¿sí? El poder yo no lo tengo. Obviamente que el contexto, a ver si interpreto, Fabio, lo que vos me preguntás, muchas veces es cierto lo que pasa. Yo lo he vivido en instituciones donde es cierto, hay gente de muchos años, ¿no? Hay gente de a lo mejor que está con muchos años acostumbrada a una forma de trabajar y como que es muy difícil, ¿sí? Pero bueno, yo creo que el mecanismo ahí tiene que ser la negociación, pero más que negociación, yo creo que ahí uno tiene que sabérsela ganar a la gente. Es decir, sabérsela ganar en qué sentido, de decir, bueno, tratar de que de a poco se vaya involucrando con el proyecto que uno intenta llevar a cabo dentro de esa institución, ¿sí? O que por lo menos no se involucre, pero que por lo menos tampoco te entorpezca.
Me Pero, parece que hay profe, un poco la clave. Sí, eso es un desafío, representa una zona de clivaje para el director. que la pucha que es un desafío, sí. Porque Sí, más adelante habla de clivaje y es justamente eso. exactamente. Es decir, sí, es un desafío que de repente te puede salir bien como te puede salir mal. Yo he visto directivos, a ver, a mí me ha tocado estar en reuniones que de repente gente que recién empieza y que de repente salió llorando de una reunión, porque se les han puesto en contra de tal forma, ¿sí? Que hay que tener muchos hombros para bancárselo, porque no es fácil. El tema es decir, bueno, hasta dónde uno también aguanta, pues también decir, bueno, llegar a un lugar donde nadie te da ni 5 de bolilla y estás ahí y no podés hacer nada, y es muy frustrante y de repente uno, uno como que se tiene que a veces hasta correr, ¿no? O tratar de imponerse de cierta forma, porque bueno, hay gente que toma inclusive a veces las instituciones como su feudo, ¿no? Esto que hablábamos recién de que hay personas que creen que porque tienen ciertos años andados dentro de una institución tienen derecho a tomar decisiones. A ver, no, tengo en cuenta tu opinión porque vos conocés la institución, pero, a ver, la decisión es mía y la forma de trabajo es esta. ¿Sí? Por supuesto que sí, ahí cuesta mucho más, donde hay gente enraizada de tantos años, es terrible, es frustrante, pero bueno, yo creo que hay que intentarlo y hay que, a ver, yo creo que la cuestión pasa también por que cada uno, ¿no? Deje su propia marca y su propio sello dentro de la institución, ¿sí? Es decir, pensar que mi forma de trabajar es esta, o mi forma de encarar la actividad o la actividad de la institución es esta. Te gusta, no te guste, pero que bueno, uno tiene que dejar su propio registro, ¿sí? El tema es cuando ya esto se torna ya en límites de conflicto duro, ¿sí? Es decir, cuando hay resistencia, cuando ya estamos en esos niveles como que bueno, que hay que también a veces, inclusive hasta a veces hay que buscar ayuda de afuera que pueda ordenar un poco el juego, porque si no es imposible trabajar de esa manera, ¿no? Y justamente ahí hace alusión un poco a lo que decía Torales, esto del término de clivaje, ¿no? Clivaje es un término que tomamos de la química, ¿sí? Y que hace alusión a un punto de unión, es ese punto sensible, ¿sí? Que sabemos que si uno lo toca, va a traer aparejados un montón de consecuencias en distintos aspectos, ¿no? Y como en el que hay que tener cuidado, ¿no? Y saberlo cómo manejar. A eso se refiere con el clivaje, es decir, por ejemplo, un aspecto de clivaje, un punto sensible es, por ejemplo, este hecho de contar con un plantel docente, con gente de muchos años, ¿sí? O ya acostumbrado a una manera de trabajar, en donde decís, bueno, mirá que si le sacás, no sé, tal actividad que hacen todos los años, por ejemplo, o si sacás tal proyecto, por ejemplo, en la escuela tenemos un proyecto que se llama Semana de la Cultura. Si uno saca ese proyecto, es un punto de total conflicto. ¿Por qué? Porque todos están acostumbrados, todos están involucrados, tanto alumnos como y la mayoría de muchos docentes. Entonces, sabemos que si uno toma una decisión de decir, yo saco este proyecto, es muy susceptible o es muy factible que dentro de la institución se presenten conflictos por varios frentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos van a querer
que se restituya o que se lleve a cabo, ¿no?, ese proyecto, que distinto en vez de sacarlo, decir, bueno, a ver, ¿cómo lo reformulamos? ¿O cómo lo pensamos? ¿Sí? ¿O qué modificaciones podemos hacerle para? ¿No? Entonces, la idea me parece que es decir, bueno, ¿cómo buscamos consensos? ¿Cómo buscamos modificar las cuestiones y no imponer de prepo o hacer, me parece que la clave no está por hacer cambios abruptos, me parece que cuando uno hace un cambio dentro de una institución, estos cambios tienen que ser muy sutiles. ¿Por qué? Porque justamente pasa de estas cuestiones de que a veces toca distintos puntos, ¿no? Como hablábamos de esto de clivaje, ¿no? Tocar distintos puntos que son susceptibles de conflicto, de fractura, y que de repente uno necesita pensar desde otro lugar, ¿sí? O de repente necesita decir, bueno, a ver, ¿cómo nos paramos frente a esto? A ver, vamos a manejarlo con cuidado, ¿sí? O sea, si tocamos esto sabemos que vamos a tener problemas, ¿sí? O si sacamos esto, o si modificamos en forma abrupta esto, vamos a tener un conflicto fuerte, ¿sí? O sea, uno tiene que ser muy metódico, ¿no? Y ir pensando metódicamente, ¿no? O paulatinamente, los cambios que uno quiere hacer de una institución. Pero los cambios tienen que intentarse y tienen que hacerse. Porque si no hay cambio, no hay institución posible. ¿Sí? Esa es la idea de fondo, digamos. ¿Sí? Profe, Sí. perdón que interrumpa. No, por favor. Pero es que estaba pensando, al querer resolver, como dice usted, no, contacto, ¿no? Muy, muy livianamente no livianamente, muy, de manera muy suave Sutilmente. los problemas. Exacto. Sí. Porque de otra manera se pueden formar otras zonas de clivaje a su vez dentro de ese dilema. Claro, sí. Sí. A ver, sí, es muy delicado esto. Sí, tal cual. Es decir, uno puede a lo mejor, exacto, de decir, bueno, evito tocar esto, ¿no? Y capaz que estoy descuidando otra cosa. ¿Sí? Porque después vienen los reclamos y bueno, pero no se ocuparon de esto, o no se resolvió esto, Se puede ¿no? agravar. Sí, 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 Profe, como que la quedan escuela- aspectos a veces sin tratar. Sí, Profe, sí, en Valeria. en la escuela donde va mi nene, el año pasado Sí. iba a primer grado, y de la noche a la mañana cambiaron inglés en horario extra, a la mañana. Y a Ujú. ellos, que era primer grado, los pusieron a las 9 de la mañana. Imagínate lo que fue todas las madres quejándose, porque Claro. decían, bueno, está bien que lo cambien, si era una modalidad que lo querían cambiar, pero que en vez que entren a la 1, que entren a las 12, o en vez de salir a las 5, que salgan a las 6. A las 9 de la mañana los matás. Sí. A las 9 de la mañana, y nene va a la tarde, ¿no? Y fue un caos porque revolucionó todo el colegio, porque cambiaron a todos, de la nada. Mandaron una notificación que cambiaba en inglés. Si bien no es obligatorio desde el primero a cuarto, nosotros lo tenemos que pagar igual, por más que vaya o no vaya. Y fue un caos, un conflicto hubo. Me Y estaba claro, acordando de eso. claro, claro. Es decir, cuando uno no tiene en cuenta ese es otro tema, ¿no? Las características propias de la institución, es muy probable que pasen estas cosas. Es cuando hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de institución abierta, institución cerrada? Bueno, tiene que ver con esto, es decir, cuando una institución actúa cerrada, y es muy probable que haya conflictos, es muy probable. El tema es que tiene que haber esa posibilidad de intercambio. No hay institución posible. ¿Sí? Claro, aparte de primer grado. Por lo menos Eran los más chiquitos del a ver, una colegio. circular, Claro, preguntar, hacer una encuesta, me parece mínimo. Bien, Quedan 3 minutos, profe. sí, por eso. Bueno, gente, vamos dejando acá, pues ya hablé mucho, ya me deben estar re podridas de escucharme, así que... Profe, Sí, hola. Yo pensé que era a las 8 la clase. Me decía a las 8. pero a las 8, Antonia, ¿vos qué estás
¿Para diagnóstico? Sí. No, estoy terminando con la chica institucional. Ahora volvete a aprender. Listo. Volvete a enganchar a las 8, quédate tranquila. Dale. Gracias. Porque estoy terminando con la chica institucional, de nada. Gracias. Bueno, gente, entonces... Profe, el trabajo, perdón, el decime, trabajo entonces lo hacemos con el texto cara y seca, ¿no? Con Sí, las autoras con escribieron esto que cosas. estamos viendo, sí. Sí, Bueno. yo creo que el lunes que viene ya terminamos de ver los últimos conceptos, como para que ya ustedes tengan todo, pero ya se los mando hoy, así ya, con lo que vimos hasta hoy, ya tienen bastante para trabajar. Igual el texto Bueno. lo tienen, cualquier cosa, consulten los capítulos, me consultan a mí, no hay problema, o el lunes mismo lo hablamos, si se les presenta algún problema. ¿Sí? Bueno, está bien. Bien. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene. Seguimos trabajando con Frigerio, con cara y seca. Bueno, profe. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Profe, gracias. Chau, Chao. chicas.